Muy bien, vamos al lío. El examen de Derecho Constitucional está a la vuelta de la esquina y es fundamental tener los conceptos clave bien atados. Vamos a usar este rato como una guía de estudio, como un mapa, para no perdernos en los temas más importantes. La idea es desgranar cada concepto para que quede clarísimo. Empezamos. Vale, ¿cuál es nuestro plan de ataque? Primero nos metemos con los estados de excepción. Luego veremos cómo se defiende el orden constitucional. Después un tema clave, la arquitectura de los derechos, cómo se organizan. Nos pararemos en algunos artículos que son cruciales. Y terminaremos con las garantías, que son, digamos, el kit de herramientas del ciudadano para defender esos derechos. Venga, vamos con el primer punto. Bueno, primer tema sobre la mesa, los estados de excepción. A ver, ¿qué pasa cuando todo se tuerce, cuando la normalidad salta por los aires? Pues la Constitución tiene mecanismos de emergencia, herramientas pensadas para esas situaciones de crisis total, situaciones que la doctrina llama, y con razón, patológicas. Son momentos en los que los poderes de siempre, los ordinarios, simplemente no dan abasto. Ojo que es muy importante entender esto. Una emergencia constitucional no es una crisis cualquiera. Estamos hablando de una situación que pone en jaque la supervivencia del propio Estado o de la Constitución. Es tan grave que hacen falta medidas, drásticas. La analogía es perfecta. Es como si el sistema jurídico tuviera que entrar en la UBI, en cuidados intensivos. Nuestra Constitución es bastante específica aquí. Distingue dos tipos de emergencia, dependiendo de dónde venga el golpe. Si el ataque es exterior, de fuera, se activa lo que se llama el estado de guerra. Pero si el problema es interno, una conmoción interior grave que amenaza a la propia Constitución y a sus autoridades, entonces la herramienta es otra, el estado de sitio. ¿Se ve la diferencia? Una respuesta para cada tipo de crisis. Y aquí, atención, porque este es un punto clave y una pregunta de examen clásica. Declarar el estado de sitio no significa que se suspende la Constitución. Error común. La Constitución sigue ahí, vivita y coleando. Lo que se suspende son ciertas garantías constitucionales, y solo aquellas que no son compatibles con la emergencia del momento. Y sí, esto le da al presidente poderes muy potentes, como arrestar o trasladar personas. Pero, cuidado, siempre dentro de los límites que marca la propia Constitución. Venga, cambiamos de tercio. Segundo gran bloque. La defensa del orden constitucional. Y esto no es un capricho teórico, ¿eh? Es la respuesta directa de la ley a la historia tan movidita que ha tenido Argentina con tantas interrupciones institucionales. La famosa reforma del 94 metió una cláusula, el artículo 36, precisamente para blindar el sistema. Solo hay que echar un vistazo a esta cronología para entender de qué hablamos. Es que salta a la vista, muestra esa inestabilidad crónica que marcó casi todo el siglo XX en Argentina, un golpe de Estado tras otro. Jurídicamente, todos estos periodos son lo que conocemos como gobiernos de facto, o sea, gobiernos que llegaron al poder por la fuerza, al margen de la Constitución. Y ¡zas! Aquí está la respuesta del constituyente en el 94, el artículo 36. Esto es literalmente una cláusula de autodefensa del sistema democrático. ¿Qué hace? Por un lado, dice que cualquier acto de fuerza es nulo de pleno derecho, no vale nada. Por otro, castiga duramente a los que lo cometen. Y lo más potente, consagra el derecho de la gente a resistirse. Básicamente le da legitimidad a oponerse a un gobierno de facto. Perfecto, vamos con el tercer bloque. Pensemos en la Constitución como un edificio. La parte que habla de los derechos, la parte dogmática, no es un simple listado de cosas. Tiene una estructura, una arquitectura muy bien pensada, con tres tipos de ladrillos: las declaraciones, los derechos y las garantías. Entender la diferencia entre estos tres es fundamental. Vamos a desglosarlo. Las declaraciones son como los cimientos del edificio, los principios básicos del Estado, que si la forma de gobierno es representativa, republicana, federal, ese tipo de cosas. Los derechos, pues, son las facultades, lo que se nos permite hacer a los habitantes. Y las garantías son las herramientas, los procedimientos para que, si alguien nos pisa un derecho, podamos ir a un juez y defenderlo. Son tres cosas distintas, pero que se necesitan entre sí. Una cosa muy interesante es que esta lista de derechos no ha sido siempre la misma, ha ido creciendo con el tiempo. La doctrina suele hablar de tres generaciones de derechos. La primera, la del texto original de 1853, se centraba en los derechos civiles y políticos, lo básico, libertad de expresión, etc. Luego, en el 57, llegó la segunda generación con el artículo 14 bis, que metió los derechos sociales y económicos, como el derecho a un trabajo digno. Y finalmente, la reforma del 94 trajo la tercera generación, con derechos más colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano o los derechos del consumidor. Vale, ahora vamos a hacer zoom. Nos vamos a meter a fondo con tres artículos que son la columna vertebral de todo esto. El 14, que va de derechos individuales, el 14 bis, el de los derechos sociales, y el 17, que es el que protege la propiedad.
El artículo 14 es el corazón de los derechos civiles. Ahí está todo. Trabajar, moverse por el país, decir lo que se piensa sin censura previa, son los derechos que nos definen como individuos frente al poder. Pero, y esto es un principio de oro en derecho constitucional, ningún derecho es absoluto. Todos, absolutamente todos, están sujetos a las leyes que los regulan. Eso sí, esa regulación tiene que ser razonable, como bien dice el artículo 28. Vamos con una de esas distinciones técnicas que les encantan a los profesores en los exámenes dentro del 14 bis, la estabilidad en el empleo. La Constitución no trata igual al empleado público que al privado. El público tiene lo que se llama estabilidad propia. ¿Qué significa? Que no se le puede echar sin una causa justa y un procedimiento previo. Se busca sí que sea independiente. En cambio, el empleado privado tiene estabilidad impropia. ¿Y eso qué es? Que sí, se le puede despedir sin causa, pero a cambio hay que pagarle una indemnización que marca la ley. Es un matiz, pero un matiz importantísimo. Y llegamos al artículo 17, el que protege a capa y espada el derecho de propiedad. La norma es tajante, la propiedad es inviolable. ¿Quiere decir que nunca, jamás, nos pueden quitar una propiedad? No exactamente, pero las condiciones son durísimas. Solo puede pasar de dos maneras, o por una sentencia de un juez basada en una ley, o por una expropiación. Y para expropiar se necesita una ley que declare la utilidad pública y, fundamental, que se pague una indemnización justa y previa. Bueno, y con esto llegamos a la parte más práctica, a la acción, las garantías. A ver, si los derechos son el qué tenemos, las garantías son el cómo lo defendemos. No son ideas en el aire, son las herramientas de verdad, las acciones judiciales que la Constitución nos da para que podamos proteger nuestros derechos. En el artículo 43 tenemos las tres joyas de la corona. La acción de amparo es como la navaja suiza, la garantía para todo. Protege cualquier derecho o libertad cuando alguien, ya sea el Estado o un particular, lo está pisoteando. Luego está el habeas corpus, que es súper específico. Es el guardián de la libertad física, para cuando hay una detención ilegal. Y por último, el habeas data, que protege nuestro derecho a controlar nuestra información personal, saber qué datos tienen de nosotros, corregirlos o borrarlos. Lo más importante de estas garantías es que son rápidas, son para actuar ya, para evitar un daño que luego no se pueda reparar. Y fijaos si son cruciales, que como ya vimos antes, la propia Constitución dice que el habeas corpus no se puede suspender ni siquiera durante el estado de sitio. Es la última barrera, el último muro de contención para proteger la libertad física de una persona. Y para terminar, una reflexión. Ahora que hemos visto todo el arsenal de protección, ¿cuál de estas garantías parece la más importante para la democracia de hoy en día? ¿Será el amparo, por ser tan amplio, el habeas corpus como defensa final contra el abuso de poder, o quizás el habeas data, ahora que vivimos en la era de los datos y la identidad digital? Pensar en cuál priorizaríamos dice mucho de qué sociedad queremos ser. Ahí lo dejo. Y nada, muchísima suerte con ese examen